Buenas tardes, le saluda su hermano Luis Alberto Aizaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Lunes 16 de octubre del 2017. Este es el programa Volviendo a la Senda Antigua. El día de hoy tocaremos un tema denominado la santidad. ¿Eres de las personas que crees que ya tienes tu aura o tus dos alitas? ¿Eres que cuando ves a tu hermano que está perdido le cierras la puerta? En lugar de bendecirlo, lo maldices con el desprecio. Pues mira lo que dice Isaías 59. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame a la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan luz a la iniquidad. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos a la luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Pues eso sucede cuando menospreciamos a nuestro hermano, cuando le cerramos la puerta, cuando le damos la espalda. El día de hoy el tema es la santidad. Lo dejamos con el pastor Agner Añasco. Gracias, hermano Lucho. Así es. Hoy un tema más, Dios lo ha querido así. Buenas tardes a todos. Yo soy su amigo el pastor Agner Añasco. Conmigo estará una hora viendo este tema, la santidad. Es algo muy interesante, hermano. Cuando hablamos de la santidad, hay una tendencia o un grupo de personas, podríamos decirlo así, que no entienden qué es la santidad. Otros que sí entienden lo que es la santidad, y otro grupo que hace un entrever entre lo que es santo y lo que es religioso. O sea, no aprende a distinguir. Una de las quejas, amado oyente, una de las quejas que tenía Dios con los sacerdotes, en este caso los pastores, si lo actualizamos, es que no hemos enseñado a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y cuando no enseñamos al pueblo a diferenciar, a discernir entre lo santo y lo profano, corremos el riesgo que Satanás nos engañe con una falsa santidad convertida en religiosidad. Por eso en esta preciosa tarde vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Y en el 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de pensar. Acá hay algo interesante que yo quiero resaltar en primer lugar. Para poder vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida consagrada para Dios, y para no caer en la tendencia de la religiosidad, en la tendencia de una falsa religión o de una falsa santidad, lo primero que tengo que conocer es: ¿qué es santo? ¿Qué es la palabra santo? Primero, Dios es 3 veces santo. De ahí vamos a partir. La santidad es un atributo natural de Dios. La santidad es un atributo natural que le corresponde a Dios. Dios es santo por naturaleza. Dios es santo por naturaleza. El hombre no. El hombre no es santo por naturaleza. Dios sí es santo. El hombre, después que Adán y Eva pecó, el hombre es pecador por naturaleza. Miren la diferencia. Quiero tener una vida en santidad. ¿Quiere usted tener una vida en santidad? Pues tiene que prestar atención a lo que le voy a decir. ¿Qué es santo para usted?
Santo es separado o apartado. ¿Separado de qué? ¿Apartado para quién? Surgiría la pregunta muy importante. ¿Separado para quién? ¿O de qué? ¿De qué tiene el cristiano que separarse o apartarse? Pues para Dios. Tiene que apartarse del pecado, tiene que apartarse de las cosas mundanales, apartarse de todo aquello que desdeña la naturaleza de Dios o que está en contra de los principios naturales de Dios, que viene a ser en esta hora su gloriosa santidad. Dios es 3 veces santo y lo que Dios está pidiendo que nosotros seamos es simplemente santos. Pero hoy en día hay una mala apreciación, hay un mal criterio que se ha deformado y que ha sido predicado en las iglesias, enseñado de una manera tan maliciosa que estoy seguro que Satanás, por esa manera o por esa forma, ha metido este concepto de lo que es santidad. Muchos creen que son santos porque no roban, porque no adulteran, porque no matan, o porque no cometen pecados de una categoría horripilantes. Entonces ellos dicen que son santos porque no hacen estos ciertos pecados que son bastante conocidos, palpables. Lastimosamente, mucha de la gente en las iglesias, en las religiones, catalogan y caracterizan a un hombre que no mató, que no robó, que no fornicó, lo caracterizan como santo, cuando eso es falso. Porque si fuera así, entonces, bien razón tienen los religiosos en adorar a Santa Rosa o en venerarlos diciendo que esta mujer es santa porque nunca mató, nunca robó, nunca fornicó, o San Martín de Porres, o cualquier hombre en la historia, catalogarlo de santo y tener una mirada sobre ello porque nunca cometió ningún delito de estos. O sea, pura apariencia nomás, pura apariencia catalogada como santidad, cuando eso es falso. La santidad va más allá de lo que usted pueda hacer, amado hermano, o de lo que usted pueda manifestar. He conocido durante mi vida, durante este recorrido de la vida, muchas personas que han rechazado a Jesucristo, que no han querido saber nada del Evangelio, pero jamás esta gente mató, jamás esta gente adulteró, inclusive tenían un buen testimonio de la gente de su alrededor, los tenían a bien a estas gentes, pero rechazaron el Evangelio. Hago la pregunta: ¿por qué no mataron? ¿Por qué no robaron? ¿Por qué no violaron? ¿No fornicaron? ¿Son santos? ¿Son santos por hacer esas obras o por no hacer ciertos delitos? ¿Son santos? Pues no, hermano, no es eso lo que caracteriza a una persona como santo. Y es lo que yo quiero enseñar, a profundizarnos sobre la santidad, porque las iglesias están peleando. Una dicen: mi iglesia es más santa que la tuya, yo soy santo, yo soy más santo. Han hecho de la santidad un escalafón que van creyendo que la persona que se inhibe, la persona que se vuelve antisocial, la persona que ya no comulga con sus familiares, la persona que vive más metido en una iglesia, haciendo limpieza, entregando Biblias, los ha hecho, les han regalado, les han vendido una falsa enseñanza que eso es santidad. Perdón ustedes si no puedo hablar muy fuerte, estoy un poco delicado, creo que la gripe me quiere dar, pero quiero ser enfático en lo que voy a mencionar con claridad. Primero, la gente sin Dios, ¿cómo mira a un santo? O sea, ¿cuál es la perspectiva de la gente que no tiene a Dios, que no cree en el Evangelio? ¿Cuál es su perspectiva de mirar un santo? Yo le voy a decir. Ellos creen que un santo es aquel que tiene una aureola, o sea, una bolita, un círculo arriba, y que viste de traje,
y que tiene ahí una escobita y tiene un perrito, un gatito y un ratón ahí dibujado, o que aparece con una carita así de ángel, con una sonrisita meliflua, con una apariencia cristalina, con unos ojitos vidriosos, y que su manera de hablar es tan afeminada o tan calmada que entonces es catalogado como santo, como santo. ¿Por qué? Porque la apariencia para ellos lo es todo. Pero eso es la gente que no tiene a Dios. Podemos nosotros exculparlos de su ignorancia bíblica. Pero ¿qué hay de la iglesia evangélica, de la iglesia cristiana, que se hacen dueños de la verdad, que se creen dueños de Dios? No tener claro este concepto de lo que es la santidad, que es una doctrina bíblica fundamental, pues la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. No tener claro qué es la santidad ya sería el colmo, porque estarían en la misma actitud, en la misma línea, en la misma forma de pensamiento, de creencia, como la gente que no tiene a Dios. Veamos cómo mira un religioso a un santo, o a una persona que es santa, dentro de la iglesia evangélica. Por ejemplo, para mucha gente cristiana, entre comillas, para ellos es santo el pastor. ¿Por qué es pastor? Porque tiene terno y tiene una Biblia grande así como la mía, entonces es santo. Así lo caracterizamos o lo vamos catalogando. De ahí que es santo el tecladista, porque toca alabanzas y canta coros y canta como pajarito, él también es santo. De ahí aquí más catalogamos a la hermana que llega temprano a la iglesia con su Biblia, con su pañoleta en la cabeza, con su falda muy larga, sin pintarse, sin aretes, con la cara así toda demacrada, malanochada, ella también es santa. Así están mirando la gente cristiana la santidad. Pura apariencia. De esa forma están haciendo conceptos de lo que es santo y lo que no es santo. Entonces están equivocados, tanto el que no tiene a Dios como el que tiene a Dios. Lamentablemente, los que no tienen a Dios son ignorantes bíblicos, pero también los que tienen a Dios son ignorantes bíblicos porque no están comprendiendo, no están conociendo lo que es la santidad. Y eso es preocupante. Yo haría una pregunta. En el tiempo antiguo, hablo de la Biblia, los personajes bíblicos que la Biblia menciona, como es el caso de David. Dice la Biblia que David fue ungido antes de ser rey. Era un pastor de ovejas. Llegó a ser el rey y estaba ungido. Aquí la expresión ungido es que tenía el Espíritu Santo, porque él era unción. El aceite era la representación simbólica y llegaba el Espíritu Santo. Vemos que Mateo mató a Goliat, hizo grandes hazañas. Es porque el Espíritu Santo estaba sobre él, estaba en él. Resulta que David ya era santo, pero resulta que pecó. La pregunta es, ¿pecó sin tener al Espíritu Santo o teniéndolo? Teniéndolo. ¿Sabe por qué? Porque hay una cosa que los pastores callamos, si lo vemos de esa manera. O hay una cosa de lo que la gente cree o piensa que es. Y yo le voy a decir, déjeme decirle que su pastor, no importa la denominación, no importa los años de cristiano, su pastor sigue siendo humano. Entienda eso. Su pastor sigue siendo humano. A él no le han salido alitas atrás. Al pastor no nos sale una aureola. Nosotros los pastores no andamos caminando en el aire. Nosotros los pastores no somos insensibles a las tentaciones. O sea, estamos propensos aún más a las tentaciones. Estamos propensos más a las caídas que usted. Porque si un pastor cae, es mayor su ruina que al caer una oveja que no tiene un cargo pastoral, porque es menor su ruina, cosa que no debería ser vista de esa manera. Si un pastor cae, lo crucifican, lo matan, lo destruyen y lo botan con una patada en el trasero a la calle. Pero si cae un creyente, simplemente le ponen en disciplina, le exhortan y él sigue congregando.
O sea, ¿se dan cuenta la malicia que tenemos cuando queremos entender lo que es santidad? Es porque no somos santos, porque no conocemos qué es la santidad, o porque no hemos entrado en el proceso de santificación. Y eso es peligroso. Y entonces, ¿quién va a realizar ese proceso de santificación? El Espíritu Santo con nosotros, o sea, nosotros. Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo, voy a leerlo desde el versículo 27. Escuche esto, 1 Corintios 1:27. Sino necio del mundo, a lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo, escuche bien esto, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Dios, escuche bien esto, mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, todo este plan de salvación, todo esto que aconteció a nuestro Señor Jesucristo fue nada menos que el amor inmenso que el Señor le tiene a su creación y que nos hizo hijos de Él. Dice así: más por Él estáis en Cristo, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién te santifica? Su Espíritu Santo. Usted no se santifica por hacer obras o por dejar de hacer cosas malas. El Espíritu Santo va generando la santificación en usted para presentar una virgen, una novia santa, como dice la Biblia, sin mácula, pura delante de Dios. Y el apóstol Juan dijo claramente: el que es santo, santifíquese más. ¿Se da cuenta que la santidad no termina en el momento que ayunas 30 días? La santidad no termina en el momento que vigilaste esa noche o que oraste hoy. La santidad no termina cuando usted se convierta al Evangelio, sino que empieza. O sea, toda la vida de usted tiene que estarse viviendo en santidad. Por eso yo no debo confundir, en primer lugar, lo que es el santo. Y aquí le voy a mencionar pautas de lo que es santo y de lo que no es santo. Vamos primero a lo que no es santidad. Lo que no es santidad. En el libro de Lucas 18, 9 al 14, he tomado esta parábola que el Señor Jesucristo la manifestó acerca de la acepción de personas que hacen los religiosos o que hace la gente que tiene una falsa santidad basada en lo que ven sus ojos, basada en la apariencia física del ser humano. Vamos a ver lo que dice la Biblia. En Lucas 18, 9 al 14 dice así. Escuche bien lo que dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros les dijo esta parábola. Voy a empezar desde ahí. Aquí la expresión, para detenernos, la palabra confiar en sí mismo como justos demuestra la calidad o la clase de persona que es un religioso al señalarse como lo máximo, al señalarse como una persona superior, al señalarse a sí mismo como una persona justa, como una persona santa, más que a otros. El confiar en lo mucho que oras, el confiar en lo mucho que ayunas, el confiar en lo mucho que haces por otros, el confiar que tú eres más bueno que el vecino, que tú eres más cariñoso que el hermano de la derecha, el confiar en sí mismo, en que tú eres más justo que el hermano, porque el hermano o la hermana de repente no tiene la misma capacidad de esfuerzo que tiene usted y usted superó de repente algunos errores. No puede usted calificar en decir: yo sé que la hermana es una así, una asá, tan solo porque usted puso su mirada en su error. Hay gente que pretende creer que conoce a la persona tan solo
porque esa persona cayó en pecado, tan solo porque esa persona cometió un error, tan solo porque esa persona es defectuosa, nos atribuimos que nosotros conocemos a la gente. Eso es mentira. Usted no sabe que ese hombre que cayó, esa mujer que faltó, esa mujer que tiene problemas y errores, puede ser la mujer que Dios use o puede ser el hombre que Dios use para sacarte un día del error y del pecado en el cual te vas a encontrar más adelante. Pero cuando nosotros comparamos a la gente, como lo hizo este fariseo, se comparó con el publicano y dijo que él era más justo que él era mejor que él. Ese es un gran problema de mucha gente en las iglesias, que se viven comparando con las demás iglesias. Que mi iglesia es mejor porque acá no cantamos rock, nosotros cantamos coro. Que mi iglesia es la mejor porque usamos falda y allá usan pantalón. Mi iglesia es la mejor porque acá cantamos himno. Mi iglesia es más santa porque predicamos en las calles. Mi iglesia es más santa porque acá no celebramos Navidad. Mi iglesia, o sea, estamos en ese vaivén de problema, de viendo cuál es la mejor iglesia, cuál es la más santa. Mi hermano, no hay iglesia perfecta en la tierra. Y si usted llega a encontrar una iglesia perfecta, no se congrega ahí porque la va a echar a perder. O sea, no hay iglesia perfecta. Tenemos errores. Errores vamos a cometer. Lo que no tenemos que cometer son pecados. Y si cometemos pecados, salgamos inmediatamente de ellos y busquemos la perfección. En cambio, este fariseo confiaba en sí mismo de sus obras. Las obras no salvan a nadie. Efesios 2:8 dice claramente que no es por obras para que nadie se gloríe. Las obras no te hacen justo, hermano. No te hacen justo. La relación con Dios es diferente. ¿Quién te hace justo? Es la sangre de Cristo, el sacrificio que Él tuvo en el Calvario. Eso te hace a ti justo y santo. Pero si usted está creyendo que usted es muy bueno, que usted es mejor, que usted es más santo, usted ya se equivocó. Usted ya pasó a estar en el bando de los fariseos, a pesar que no mata, a pesar que no roba. Sigamos leyendo lo que este fariseo dijo. Pero antes quiero citar un texto bíblico de Proverbios 3:7 que dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Note usted en el verso 11. El fariseo, puesto en pie, dice la Biblia, oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, justos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Se da cuenta? Lo que dije al principio. Hay una falsa enseñanza. Hay una falsa enseñanza camuflada de verdad o de doctrina. Una falsa enseñanza creyendo que tus obras te hacen santo, hermano. No te hacen santo tus obras. El fariseo no mataba, no robaba. El fariseo no andaba en adulterio. Es una persona moralmente correcta. Pero eso lo hacía santo. Eso lo hacía agradable delante de Dios. Eso lo hacía perfecto o justo delante de Dios. El no matar, el no robar, el no adulterar, el no fornicar, ¿lo hacía santo? Pues no lo hacía santo. No lo hacía santo, hermano. Muchos religiosos creen que la santidad, o creen que estar en santidad es vivir una vida moralmente correcta, que es bueno vivir una vida moralmente correcta, pero no te hace santo vivir una vida moralmente correcta, no te hace santo. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera hay médicos, hay doctores, hay abogados, hay jueces, hay mucha gente que tiene una vida moralmente correcta. Escuche bien, afuera hay gente que no tiene a Cristo, hay gente que no cree en el Evangelio, pero tienen una vida moralmente correcta. ¿Eso los hace santos? Póngase a pensar, ¿eso los vuelve santos? Pues no los vuelve santos. Bien, otra de las cosas en el verso 12, que no es santidad, escuche bien esto. El fariseo dijo: ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ceremonias.
rituales. Hay gente que dice que es santa porque ayuna. Mira, todo eso Jesús lo estaba oyendo. Y vamos a ver al último cómo lo cataloga Jesús, si en verdad lo cataloga como un justo, como un santo, o despreció todos sus méritos humanos y sus rituales y ceremonias. Aquí el problema no es el ayuno. Escuche bien esto. El problema no es el ayuno. El problema es poner la confianza en el ayuno. Poner la confianza en que tú diezmas y como tú diezmas eres santo. Poner la confianza en que si como tú oras o porque tú oras 3 veces por semana o oras 3 veces al día, eso cree o te hace creer de que ya eres santo y ya te ganaste el cielo. Pues no. No, hermano. La santidad es otra cosa. Esas son reglas ceremoniales que hay que hacer, hay que ayunar, hay que orar, hay que vigilar, hay que diezmar, hay que ofrendar. Son reglas ceremoniales que la Biblia presenta o mandamientos ceremoniales, pero que no te hacen santo. Hay gente que no es cristiana y diezma a las iglesias evangélicas. He escuchado muchos testimonios de hombres que no son cristianos, que no tienen a Cristo, que no son evangélicos o no creen en el evangelio, pero sin embargo les diezman a las iglesias y les va bien. ¿Acaso son santos? Dígame usted me está oyendo, analice las palabras, analice la vida en santidad y la vida religiosa. Pero pastor, pues entonces podemos decir como se nos da la gana. No, hermano, no se vaya a ese extremo. Yo no estoy queriendo decir eso. Yo lo que estoy diciendo es que si usted se pone falda, si usted se pone pantalón, no ponga la confianza en que porque se puso pantalón se va al infierno y se puso falda se va al cielo. No ponga la confianza en eso. Hay cosas más importantes que más adelante las voy a mencionar de lo que se trata la santidad y la vida cristiana. Pues los religiosos creen que porque ayunan, oran, entonces ya tienen ganado el cielo. Mire lo que dice Mateo 23. Todos los cristianos deberían correr a este espejo de Mateo 23 y autoanalizarse y ver si ellos están en esta lista o si sus conductas religiosas se basan en lo que Jesús reprochó. Si alguna actitud, si alguna enseñanza está basada en lo que Jesús reprochó, pues usted está mal. Pues usted está mal, o le da la razón a la Biblia o se queda con su propio evangelio. Mire lo que dice la Biblia. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. O sea, de doble cara. Miren la expresión. No lo digo yo, lo dice el Señor. Estoy leyendo lo que el Señor mencionó. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, que es la justicia, la misericordia y el amor. Estas cosas eran necesarias de hacerse sin dejar de hacer lo otro. O sea, hermano, que Jesús resaltó más, le dio más énfasis a las cosas internas que a las externas. Miren, le dio más importancia a lo interno que a lo externo. Pero la gente hoy predica en contra de lo interno y se van al extremo atacando lo externo. Jesús no quiso decir que usted vive una vida como se le dé la gana exteriormente. También hay que tener una buena vida por afuera, hay que vestir bien, hay que hablar bien, hay que mejorar, hay que estudiar, hay que prepararse. O sea, eso es otra cosa. Pero eso no tiene que ver nada con la preparación de la santidad. O sea, el corazón, la Biblia mismo dice, y el Señor Jesús dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y que todo lo que entra por la boca sale por la letrina. O sea, hermano, que si usted hoy se toma un vaso de vino, un vaso de gaseosa, de refresco, un vaso de cerveza, un vaso de lo que sea, ¿a dónde se le va a ir? ¿Al corazón? No, pues se le va a la letrina, va a ir a miccionar y ahí se le fue. Pero si usted
abre su boca y le dice una mala palabra, un insulto, y agrede a alguien con su boca, esa palabra va al corazón, destruye el corazón de esa persona a quien oyó. El menosprecio que usted hizo puede dañar el corazón y el alma y la mente de una persona. Eso hace más daño que tomarse un vaso de gaseosa, tomarse un vaso de cualquier bebida, hace más daño. Ahora, no me van a salir los religiosos diciendo que ya estoy diciendo de que se ponga usted a tomar, porque para un religioso hay otro más peor. Mire, hermano, lo que yo estoy diciendo, que nada de lo que entra contamina, y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. O sea, es algo que nosotros tenemos que examinar. Atribuimos poderes salvíficos, santíficos, a ciertas carnes, a ciertas bebidas. La Biblia dice que el hombre no puede comer sangre, eso es correcto, pero transferir sangre sí puede, o transfusión de sangre. Hay religiones donde dicen no, y prefiere que se muera. Mire ese corazón mal enseñado por palabras que no son bíblicas. Prefiere que su ser querido, su hermano, su vecino, se muera y no le da la transfusión de sangre que éste necesita. Eso es un pecado más grave. Tener la vida de una persona para ayudarla y no hacerlo, eso es peor. Miren lo que dice la Biblia, o sigue diciendo en el versículo 27 y en el versículo 28 de Mateo 23, dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Otra vez, la misma palabra, hipócritas. Hay cristianos en las iglesias que ponen la mirada en la apariencia, Dios les llama hipócritas. Hay cristianos que predican y no hacen, Dios les llama hipócritas. Y de eso la iglesia genera una levadura y leuda toda la iglesia. Porque sois semejantes, mire, los comparó, no yo, Jesús, porque sois semejantes a sepulcros. Ahí donde meten el muertito, hermano, mire bien, a sepulcros blanqueados. O sea, usted de repente hay un cementerio, cuando meten el cajón del muerto, le ponen una lápida, la pintan de colores y ahí ponen un epitafio muy bonito, hay aquí el hombre más hermoso, más gozoso, etcétera, etcétera. Otros le ponen su texto bíblico. Y la lápida queda tan preciosa. Entonces la gente cuando va al cementerio a ver a sus muertos, lo que mira es pues la apariencia de lo que esconde lo que hay adentro. Porque si sacaras el cajón después de 20, 30 días, hermano, de haber puesto ahí a un familiar ya muerto, eso apestaría y estaría horrible. ¿Quién quisiera tomarse una foto con esos olores y con esa desfiguración de descomposición del rostro? Pues Jesús dice, ustedes se parecen a ese tipo de sepulcros. Por fuera lucen hermosos. Por favor, léalo, está en el versículo 27 de Mateo 23, o del capítulo 23. Por afuera lucen hermosos, con corbata, con terno, con chaqueta, con vestido largo, con pañoleta en la cabeza, con una blusa muy estirada, muy ancha, y con una carita de Santa Rita de Casia, con una carita de Juan Diego, el que le habló la Virgen del Fátima, la Guadalupana, y ponen una carita de San Martín de Porres, de Santa Rosa de Lima, y así están en las iglesias con el lloriqueo que se le cae, los mocos por acá, y todo el mundo dice son santas. Jesús dijo, hipócritas. Por dentro están llenos de huesos secos y muertos. Y aquí describe de toda inmundicia, de toda malicia. Así también vosotros, por afuera parecéis santos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía, de robo, de maldad, de iniquidad, de engaño, de lujuria. Hermano, ahí está toda la lista. O sea, hay pecados que el hombre no los ve. De ahí empieza la santidad. De los pecados que usted no ve. Por ejemplo, vamos a mencionar más adelante. No se deje engañar por la apariencia. No juzgue a una persona de santa por la apariencia.
Entienda bien, porque en la iglesia la gente manifiesta la apariencia, pero el que tiene discernimiento, que son algunos pocos, son los que pueden discernir si esta mujer es santa o si esta mujer solo es pura apariencia. El infierno está llena de gente que usa Biblia o que usaba Biblia. El infierno está llena de gente que cantaba coritos. El infierno está llena de gente que nunca mató. El infierno está llena de gente que nunca violó, que nunca fornicó, que nunca mintió. El infierno está llena de gente que predicaba la palabra de Dios, pero no la vivía. Eso no es santidad. Yo no puedo calificar a una persona de santo porque canta coros. Yo no puedo calificar a una persona de santa porque sea pastor. Yo no puedo calificar a una persona de santa porque congrega en una iglesia. Va más allá, va más allá. Eso no es santidad. Vamos a ver qué es santidad. Bien, vamos a ver qué es santidad. La Biblia dice: sean santos en toda vuestra manera de vivir. Comportamiento. Vamos a hablar de algo más profundo. En Gálatas, capítulo 5, versículo 22-23, dice lo siguiente: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué me hace santo a mí? ¿Ustedes recuerdan esa parábola del samaritano? ¿Sí recuerdan esa parábola del samaritano? Dice la Biblia que en el camino había un hombre que había sido golpeado por ladrones y pasó un representante religioso, el sacerdote de una religión, de la de los judíos. Cuando vio a aquel hombre herido, sangrándose, pasó de largo y no hizo nada. De esos hay montones en las iglesias, hermano. Ven a su hermano pasar dificultades, está herido. ¿Usted cree que se detiene a ayudarlo? Hay unos que son peores, se detienen pero para hundirlo más, para patearlo más, para juzgarlo, para destruirlo. En cambio, este sacerdote no fue como muchos de los que hoy existen en día. Este pasó de largo. De ahí pasó un cantante, un levita, que era parte del ministerio de Aarón. Y también lo vio y también pasó de largo. Eso representa a la gente que son puro humo en la iglesia, pura apariencia en la iglesia, pero cuando se van a la calle ya ni los conoces como hermanos. Pero dice la Biblia, y lo dice Jesús, que pasó un samaritano. Note usted que el herido era judío, y en ese entonces había un pleito entre samaritanos y judíos. El samaritano debió estar lleno de odio por el pleito que había entre judíos y samaritanos. La historia dice que no se llevaban entre sí. El samaritano debió alegrarse de ver a un judío destruido o herido. No, este hombre tenía misericordia, dice que fue movido por misericordia. La pregunta es, hermana, tú que dices que eres santa, ¿qué haces cuando pasas por la plaza de armas de tu ciudad? O cuando ves a tu vecina sin comer, o más cerca, cuando ves al hermano que no tiene para comer, que vive una vida mal. ¿Qué haces? ¿Te mueves a misericordia? ¿O en tu corazón hay rencor, hay resentimiento? ¿O en tu corazón hay odio? La gente todavía vive con el pasado, hermano. Hay gente que no ha logrado, cristianos que no han logrado superar las decepciones del pasado. Todavía están en enemistad con la gente. Un pleito terrible. Eso, hermano, desde ahí empieza la santidad. Quitando el odio, el resentimiento. La Biblia dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también améis a los demás. Mira, y ahí no acaba todo. Jesús dijo, amad a los que os odian, a los que los persiguen, orad por ellos, amad a vuestros enemigos. Hay gente, hay cristianos evangélicos, de iglesias evangélicas pentecosteses, entre comillas,
que su corazón está lleno de odio, que no pueden perdonar, no son santas. Pero cuando su corazón está lleno de amor, ahí hay santidad. La santidad es la calidad espiritual, no moral. Escuche bien esto, iglesia. La santidad es la calidad espiritual, no moral, sino espiritual con Dios. Es la cantidad espiritual, no moral con Dios. ¿Me escucha? Pero hay gente que piensa que nadie sabe del odio que le siente a su hermana, a su hermano. Hay gente que piensa que lo que está haciendo es correcto. O sea, si tu corazón está lleno de odio y no hay amor, significa que usted no es santo. Significa que usted no está viviendo una vida en el temor de Dios y en la santidad. Pues la Biblia dice, no sea que haya una raíz de amargura entre vosotros, por lo cual deje a alguien de alcanzar la gracia y sean contaminados los que están alrededor. Tenga mucho cuidado, amado hermano. El fruto del Espíritu es el amor. El amor cubre todas las faltas. Recuerda el mandamiento que el Señor nos ha dado: amémonos los unos a los otros. ¿Acaso estamos cumpliendo esto? ¿Más preocupados vivimos de cómo vestimos? ¿Más preocupados vivimos de lo que comemos? ¿Más preocupados vivimos si el hermano vino o no vino al culto? ¿Si la hermana diezmó o no diezmó? Cuando por dentro los gusanos del rencor, los gusanos del odio y de la amargura nos están comiendo hasta los huesos y no nos damos cuenta. En Mateo 5:44, 48 Jesús dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y sobre los malos, y hace llover sobre los justos y los injustos. Porque si amáis, mire, porque si amáis solamente a los que te aman, si saludas al que te saluda, esto también lo hacen los gentiles. Por eso les digo, hacer correctamente, ser moralistas o morales, todo el mundo puede serlo. Pero ser espirituales, no cualquiera lo hace. Dios está buscando un pueblo con una vida espiritual llena del Espíritu Santo, no un pueblo con una apariencia moral que no salva, que no llena, que no santifica. Entienda, amado hermano, lo que le estoy hablando. Entienda esto. Si usted es correctamente moral, gloria a Dios por ello, pero eso no es santidad. Si usted es correctamente espiritual, basado en las Escrituras, como dice la Biblia, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia, usted no paga mal por mal, sino que cuando le hacen un mal usted bendice, usted movido misericordia, usted ama al caído, ama al perdido, usted ama a todo el mundo, usted no es odioso, no es odiosa, usted no anda guardando rencor, usted no es una persona amargada, usted es santo entonces. Si usted no tiene todas estas cosas, mira lo que dice la Biblia claramente. La Biblia nos enseña en el mismo libro de Gálatas, dice así: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias. Hay mucha gente envidiosa en la iglesia. Hay mucha gente envidiosa. Están los que envidian ser como el pastor. Están los que murmuran porque el hermanito que barría ahora predica. Están los que ven que el vecino va prosperando y va construyendo su casita, para no quedarse atrás, van y hacen un préstamo al banco, se ensartan, hermano, hasta el cuello. Después no tienen cómo pagar, solo por alimentar su envidia, su soberbia, su arrogancia, solo para que digan que también ella va prosperando, y cuando viene el banquero a cobrarle, se esconde y es una evangélica, aleluya, gloria a Dios, pandereta que alaba a Dios, pero es una envidiosa. La envidia mata, y la iglesia está llena de gente envidiosa. Le envidian el marido a la hermana, le envidian la ropa al hermano, le envidian el trabajo al hermano. Esa gente vive llena de envidia, pero nadie se da cuenta, porque esas cosas son secretas o espirituales.
Eso es secreto espiritual. No hay forma de cómo corregirlo. A veces el pastor ni tiene discernimiento, ni se da cuenta quiénes son los envidiosos de la iglesia para enseñarlos, para corregirlos, para restaurarlos, para ayudarlos. Fijémonos por ahí y ayudemos a que esa gente sea santa. Y enseñémosle la verdadera santidad. De ahí tenemos los celosos, el celo. Yo no mando a mis ovejas a la otra iglesia porque no sea que el pastor se las quede. Si las ovejas no son tuyas, amado pastor. Yo le digo algo. No hay ningún pastor de ninguna iglesia, por más años que tenga esta, por más trayectoria, por más naciones que haya recorrido, ningún pastor que haya fundado una iglesia y tenga 50, 40 años y tenga miles y miles de seguidores, tiene autoridad sobre la iglesia. Escuche bien, pastor, escuche bien, ningún pastor tiene autoridad sobre el pueblo de Dios, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que tiene poder y autoridad sobre la iglesia de Jesucristo. No usted, no yo. Nosotros no tenemos potestad ni poder sobre la iglesia. Que Dios quiere que se sujeten es otra cosa, pero usted no tiene autoridad de decirle a su iglesia o a su creyente: no escuches al de acá, no oigas al de acá, te prohíbo que comas esto, te prohíbo que hagas esto, te prohíbo que escuches esto. Usted no tiene autoridad para hacer eso. Usted enséñele la palabra, porque la Biblia sí tiene autoridad para decirle al creyente que deje de oír esto, que deje de hablar esto, que deje de ir a este lugar, que deje de hacer esto o aquello. No usted ni yo. Pero ese celo, que no es celo, que es envidia, se metió en las mentes de los pastores y de las iglesias. De ahí los pleitos, hermano. Miren los pleitos. ¿Cuánta gente vive peleándose como perros y gatos en las iglesias? Llegan a la iglesia, ni se saludan, hermano, ni se miran. Pero míralos en el altar llorando, hipócrita. Usted no es santa, hermano. Usted no se va a ir al cielo. La Biblia dice en el versículo de Hebreos 12:15: mirad por nosotros mismos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella la iglesia sea contaminada. La Biblia dice: estad en paz con todos. Procuremos estar en paz con todos, pero las iglesias están peleadas las unas a las otras. Se critica la una, se critica la otra, se murmuran entre ellos. Un escenario, hermano, un escenario de pleitos en las iglesias. Una cosa es hacer una crítica por una falsa doctrina. Yo puedo criticarlo a usted porque esté hablando una herejía, pero yo no le voy a ir a criticar a usted porque se pone el polo de la selección peruana. Yo no le voy a criticar a usted porque se fue a un estadio a alentar a la selección peruana o a la selección de su país. Yo no voy a criticar a una persona porque se puso un short y se fue a la playa. Sí, hermano, estamos en pleitos y ni siquiera sabemos la clase de pleito que tenemos y nos metemos a pelear y a criticar por cosas que no tienen sentido. Y eso es algo muy malo para la iglesia. Tenga mucho cuidado, amado hermano. La Biblia dice claramente en Tito, la Biblia dice en el libro de Tito, capítulo 15, Tito 1:15, todas las cosas son puras. Habla del pensamiento. Por eso Corintios dice: renueva tu pensamiento. Renovemos nuestros pensamientos. ¿Cómo está tu pensamiento? Cochino, asqueroso. Miras a una hermana y ya la criticas que por qué se pone esa ropa, porque te hace adulterar. El pecado no está en la ropa de la hermana, el pecado está en su mente cochina y asquerosa, que cuando mira a una mujer ya la codicia. O sea, usted es el problema. Tito dice: todas las cosas son puras. O sea, todo hombre que es puro tiene un pensamiento puro. Mas el hombre corrompido, cochino, sucio, que no limpia su mente en el altar del Señor, buscando la santidad, todo es corrompido, todo es impuro. Aún su conciencia está corrompida. Vive en sobresalto, vive con miedo. Cualquier cosa le asusta, cualquier cosa lo hace poner en condición de nerviosismo, porque su mente está cochina.
No soporta salir a la calle porque siente que lo van a contaminar, siente que lo van a ensuciar. ¿Y no dice la Biblia que somos luz del mundo? ¿Que somos sal de la tierra? Pero usted está metido, escondido porque tiene miedo que su pensamiento asqueroso y cochino lo traicione en la calle cuando vea a una chica sin Dios en condiciones bastante deplorables. Hablo del ámbito humano o en la vestimenta. Ya, eso es algo que mucha gente no tiene conciencia de eso. Por eso dice, profesan conocer a Dios y vienen a la iglesia y le cantan coro y le alaban a Dios y tienen una apariencia, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. De esa gente hay muchos en las iglesias, gente reprobada, gente que solamente sirve para traer enemistad entre hermanos, contienda entre hermanos, chismes. Gente que habla lengua en la iglesia, pero cuando se va a la casa habla todo tipo de lengua, mentira y engaño, y rezongan en la casa y le dicen a los hijos palabras hirientes. Ya, eso es lo que hay hoy en día. Gente corrompida, gente que no vive una vida en santidad, pero le llaman santidad a la apariencia. Jesús le llamó santidad al buen actuar, a la misericordia que usted manifieste, al corazón santo y puro. Purifique su corazón, purifique sus ojos. Que no lo perturben cuando vaya a la calle, que no lo perturben cuando pasen cosas malas. Usted camine una vida en santidad, una vida en el temor a Dios, y ore por los que están mal, ore por las personas que viven mal, pero que no se sienta usted atraído por el pecado, seducido por el pecado. La vida en santidad es una vida apartada del pecado, no apartada de la gente, no apartada de la población. Comprenda bien esto, amado hermano. O si no, usted puede estar viviendo una vida monástica. Usted necesita ir a un convento. El diablo engaña a las monjas metidas en un convento cuando es afuera donde las monjitas deberían salir a predicar. Es afuera donde ellas deberían decirle que Cristo las ama, pero ellas están dentro de un convento. Y así está la iglesia evangélica, metida desde sus conventos, llamadas iglesias evangélicas o templos evangélicos. Ahí están metidos y nunca salen a hacer vida social, nunca salen a mostrar el amor de Dios, porque sienten que los van a contaminar, sienten que los van a ensuciar. Pero como ellos son tan santos, no se contaminan con la gente que no tiene a Dios. Una falsa santidad, una falsa mentira de la entera santificación. La Biblia dice claramente en 2 Tesalonicenses 5, 17 o 18 que seamos santos, que nos encuentre el Señor irreprensiblemente, cuerpo, alma y espíritu, pensamientos, sentimientos, emociones, la intuición, la conciencia. Si hablamos del cuerpo, del alma y del espíritu, tiene que saber de qué está conformado el espíritu, de qué está conformado el alma y de qué está conformado el cuerpo. Hay gente que ni sabe y se mete a hablar cosas que ni entiende. Mira, el espíritu, la conciencia, damos por la conciencia, la intuición y la razón. ¿Cómo es tu conciencia con Dios? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu intuición? ¿O a todo lo ves demonios? Hay gente que vive con el diablo para acá y para allá, todo lo ve demonio. Tienes una mala conciencia, una mala intuición, tu razón no es coherente a la Biblia. Tienes el alma, emociones, pensamiento, sentimientos. ¿Cómo son tus sentimientos? ¿Son buenos o son malos? ¿O tus sentimientos te llevan a odiar? ¿Tus sentimientos te llevan a guardar resentimiento? ¿Cómo son tus sentimientos? De esa manera está formada el alma. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Piensas cosas malas? ¿Sueñas cosas horribles? Estás mal, hermano. ¿Cómo son tus emociones? ¿Vives bajo las emociones, pensando que esto es bueno y esto es malo, haciendo una distinción cuando la Biblia te dice lo contrario? ¿O quieres imponer tu voluntad allí? Recuerde, el espíritu está conformado por la voluntad, la conciencia y la intuición. Escuche bien esto. El espíritu está conformado por la voluntad, la conciencia y la intuición. Que eso sea santo. Que no hagas tu voluntad como tú, sino como Dios quiere. El alma, sentimientos, pensamientos y emociones. Y el cuerpo, hay que cubrir el cuerpo con decoro. Cabeza, tronco y extremidades. Ya usted no va a andar con un aretito pues en los labios como cerdo, o con un aretito aquí en los oídos como mujercita. Los aretes son para las mujeres, no para los varones. Hay que cubrir el pecho a las mujeres, los varones. Hay que cubrir el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Pero hay gente que no sabe y se mete a hablar de algo que no conoce. Y sin embargo, ¿cuál es el resultado? El resultado es
vivir una vida religiosa, llamarle a todo pecado, a todo lo que hace, a todo lo que dice, eso es pecado, eso es malo, eso es malo. ¿Y dónde llega, hermano? A guardar rencor y resentimiento, a comenzar a generar división entre las iglesias, y eso es un pecado enorme. Termino diciéndole, amado hermano, la Biblia dice claramente que para el que es puro, para el que es limpio, todas las cosas son santas y son puras. Más para el corrompido, más para el corrupto, el de malo pensamiento, todo es malo. Que Dios me lo bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Perdóneme si no he podido ser más claro, mi voz está un poco dolida con la garganta. Ya Dios mediante estaremos el día miércoles, sus oraciones por mi persona. Soy su amigo el pastor Agner Añaco, y que Dios me lo bendiga. Conmigo será hasta el día miércoles. Con ustedes, su hermano Luis. Entonces decimos, ¿qué es la santidad? En conclusión, la santidad es el temor a Dios. Es vencer al mal con el bien. Es tener misericordia, tener compasión. ¿Sabes qué? Cuando tú practicas todas estas cosas, el Señor te dice, sean santos en vuestra manera de vivir. Nosotros nos encontramos aquí los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 4 de la tarde. Y acuérdate, si tienes alguna duda, quieres hacernos alguna consulta, tú nos puedes llamar al 073-523902 o puedes escribirnos a través del Facebook, que es Restauración a las Naciones, y nosotros te podemos atender. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.